Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Andrea Zulay y el día de hoy voy a exponer la aplicación de dos agentes físicos a través de la fisioterapia basada en la evidencia. Como ven, aquí tenemos la tabla de contenido donde muestra el láser y el magneto, donde primero vamos a hablar sobre el láser, la eficacia de la laserterapia en el síndrome de hombro doloroso del artículo en el año 2020 y del magneto, de la eficacia de la magnetoterapia en pacientes ecuatorianos con síndrome de pinzamiento del hombro, como artículo en el año 2016. Primero vamos a hablar sobre la laserterapia como patología principal del hombro doloroso. Una breve introducción. La laserterapia de baja intensidad se utiliza en enfermedades reumatológicas y musculoesqueléticas por sus efectos analgésicos y bioestimulantes. El objetivo de este artículo fue evaluar la eficacia de la laserterapia en el tratamiento del síndrome del hombro doloroso. El método que se aplicó a este artículo fue que es un estudio preexperimental donde buscó la laserterapia como tratamiento en el síndrome del hombro doloroso en el Hospital Básico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El periodo de estudio fue desde agosto de 2016 hasta julio de 2017 con una población de estudio de 457 pacientes mayores de 15 años. Estos pacientes tenían un diagnóstico de síndrome del hombro doloroso con signos clínicos de pinzamiento supracraneal, ruptura del manguito rotador. Para poder detectar estos signos, se realizaron pruebas, los principales como el test de Hopkins-Kennedy y el de NER, donde presentaban limitación de movimiento. El tiempo de evolución era menor de 3 meses y no tenía respuesta al tratamiento conservador alopático. El tratamiento se basó en el láser. El equipo fue de Shantanova Group, el láser rojo de Helio Neon con una longitud de onda de 850 nanómetros, con una potencia de 100 miliwatts. El régimen de funcionamiento fue continuo y pulsátil, con una frecuencia de 2,5 a 20.000 Hz. Se aplicó en el segundo espacio intercostal proximal en el hombro afectado. El tiempo por cada punto fue de 20 segundos, con una frecuencia de 50 Hz, una densidad de energía de 280 joules por centímetros cuadrados. Se realizó 10 sesiones y la duración de tratamiento fue de 8 minutos con 48 segundos. La iluminación de la articulación se realizó por todos los lados con aumento de la laserterapia en la zona más dolorosa durante 1 minuto. También se realizó la escala de Constant, donde se realizó esta valoración para compararla con resultados evolutivos al valorar la función articular del hombro en la evaluación final. Esta constaba de dos valoraciones, subjetiva y objetiva. La subjetiva del paciente sobre el dolor referido y la capacidad para que pueda realizar actividades cotidianas, y la objetiva de movilidad y fuerza a través de la exploración física realizada al paciente. Aquí tenemos los resultados donde se obtuvieron del artículo. Este es un breve resumen, pero lo voy a explicar a través de la tabla. En esta tabla podemos ver que predominó el grupo de edades de 40 a 59 años y el sexo femenino. No se presentaron diferencias significativas entre los rangos de edades de uno y otro sexo. En esta tabla donde observamos con pacientes de síndrome de hombro doloroso según intensidad de dolor antes y después de la laserterapia. Predominó la intensidad moderada del dolor a 298 pacientes antes de aplicar la terapia, y luego de ella en la mayoría de 270 pacientes la intensidad referida fue leve. Respecto a la intensidad severa presente al iniciar el estudio en 159 casos, la evaluación final ningún participante refirió intensidad severa, pues en todos disminuyó la intensidad. En esta tabla donde observamos los pacientes con síndrome de hombro doloroso según grupo de edad y intensidad del dolor final. En el grupo de edad de 15 a 39 años se presentaron porcentajes homogéneos por la intensidad de dolor leve y moderado. Sin embargo, entre 40 y 59 años la mayor cantidad refirió al final con una intensidad leve y solo el 15,10% moderada. En los pacientes de 60 a más años predominó el dolor moderado respecto al leve. En general, el dolor moderado en la evaluación final se presentó con mayoría significativa en los rangos de edades. En los rangos mayores de edad. En esta tabla se puede observar que los pacientes con síndrome del hombro doloroso según funcionalidad para la independencia en las actividades de la vida diaria antes y después de la laserterapia. En la evaluación inicial predominó la mala funcionabilidad de las articulaciones, seguido de la funcionalidad media. Después de la laserterapia, el 3,89% de los pacientes presentaron una excelente función articular y solo 0,66% se mantuvieron con una mala funcionalidad, y los cambios observados resultaron significativos. El síndrome del hombro doloroso predominó en el hombro derecho, con 241 casos. Y en esta tabla podemos ver el resumen de los hallazgos diagnósticos identificados, donde la tendinitis resultó el diagnóstico más observado, seguido por la ruptura muscular parcial y luego la bursitis crónica. Como conclusión, podemos decir que la laserterapia aplicada fue eficaz al lograr una modificación positiva y significativa de la intensidad del dolor referido por el paciente y de la independencia de las actividades de la vida diaria, con la edad asociada a la persistencia del dolor. El hombro derecho fue el más lesionado y la tendinitis
tendinitis, el diagnóstico más observado. Ahora vamos a hablar sobre la magnetoterapia. Como patología principal, el síndrome del pinzamiento del hombro. Una breve introducción sobre la magnetoterapia es el método por el cual actúan sobre el organismo campos electromagnéticos constantes o variable de baja frecuencia, teniendo como efecto general analgesia, antiinflamatorio, regenerador tisular e inmunológico. Este procedimiento terapéutico tiene grandes ventajas por su gran influencia fisiológica y pocas contraindicaciones, resulta indolora y de ejecución sencilla con alto poder de penetración y un efecto acumulativo. Cualquiera que sea la causa que origine la afección del hombro, es importante actuar de inmediato para disminuir el dolor, mejorar el recorrido articular y aumentar la potencia muscular y la capacidad funcional del miembro afectado. De esta manera vamos a evitar la pérdida de elasticidad de los tejidos periarticulares y con ello se previene la rigidez. El objetivo terapéutico de este tratamiento fue aliviar el dolor y la recuperación de la potencia muscular. El método que se aplicó a este estudio fue que es un estudio cuasi experimental para determinar la eficacia de la magnetoterapia en pacientes con síndrome del hombro doloroso. Se atendió en la consulta de medicina física y rehabilitación en el Hospital José María Velasco Ibarra, en Ecuador. El periodo de este estudio fue desde agosto de 2014 hasta marzo de 2015, con una población de estudio de 60 pacientes. Estos pacientes presentaban un diagnóstico de síndrome de pinzamiento del hombro, y en este estudio se incluyeron pacientes mayores de 20 años con dicho diagnóstico y se excluyeron pacientes gestantes o en lactancia padeciendo de otras enfermedades como diabetes mellitus descompensada, neoplasia, enfermedades infecciosas y también retraso mental o pérdida de las facultades mentales. También se diseñó la siguiente pauta de tratamiento tomando en cuenta las características del cuadro clínico de cada paciente. El tiempo de evolución dependió del caso agudo y el caso subagudo y crónico. En el caso subagudo se aplicó la crioterapia local con bolsas de hielo en las primeras 72 horas y luego campo magnético y kinesioterapia diaria de lunes a viernes hasta completar las 12 sesiones. En el caso subagudo y crónico se aplicó el campo magnético y kinesioterapia diarias hasta completar las 12 sesiones. El tratamiento que se realizó fue que al aplicar la magnetoterapia se utilizó un equipo de campo magnético local permeable con posibilidades de poder modificar los parámetros de frecuencia, intensidad y tiempo. Se dividió en dos cuadros, cuadros agudos y cuadros clínicos. En los cuadros agudos se aplicó la intensidad con frecuencias bajas, con intensidad de 1 a 50 Gauss y la frecuencia de 1 a 50 Hz. Mientras que en los cuadros crónicos se utilizó intensidad y frecuencias altas, con la intensidad de mayor a 50 Gauss y una frecuencia mayor a 50 Hz. La forma de aplicar los electroimanes dependió de las características del olor. Cuando el olor era más localizado en un punto determinado o zona pequeña, se utilizaron los aplicadores rectangulares a cada lado de la articulación del hombro, y cuando el dolor era más generalizado y abarcaba una amplia zona en el cinturón escapular, se utilizó el electroimán cilíndrico estático de 50 centímetros. También se realizó junto al láser el magneto con la kinesioterapia realizada en el hospital, donde se realizaron ejercicios pendulares de Gottman, contracciones isométricas, ejercicios activos libres de hombro, sin forzar hasta el límite de dolor. También se realizó el TC Constman doble al inicio y al final del tratamiento. El resultado fue, bueno, como en este resumen, les voy a explicar en la siguiente tabla. En la primera tabla podemos ver que en cuanto al tiempo de evolución del síndrome del hombro doloroso, se encontró que 36 pacientes habían padecido de este cuadro asintomático por más de 6 meses y solo el 11,6% resultaban casos agudos de menos de un mes de evolución. En esta tabla podemos ver que muestra la causa frecuente del síndrome del pinzamiento del hombro doloroso fue la bursitis subacromial con 28 pacientes, seguida de la tendinitis supraespinosa. Del total, 23,4% poseía algún antecedente de trauma, lo que justificó la aparición del dolor de hombro. En esta tabla podemos ver, al inicio todos los pacientes presentaban dolor, de los cuales solo 3 referían que el síntoma era leve, el resto señalaba que era entre moderado e intenso. Luego de aplicado el tratamiento se obtuvieron resultados diferentes, pues ya solo el 23,3% no manifestaba dolor alguno y el 36,7% lo sentía levemente. En esta tabla podemos ver que antes de comenzar el tratamiento el 60% presentaba una baja capacidad funcional y solo un paciente la conservaba alta. Al concluir la terapia, el 65,1% de los afectados, el funcionamiento del hombro se calificó como alto y solo el 13,3% como bajo. En esta tabla podemos ver que respecto a los resultados globales de la aplicación del test de Constman-Morley, en la primera consulta 27 pacientes alcanzaron una puntuación de regular y 31 de mala. Luego de las 12 sesiones de terapia, estos resultados se modificaron considerablemente en 27 pacientes, donde fueron excelentes, y en 18 buenos, y solo 2 pacientes fueron evaluados de mal. Como conclusión, podemos decir que la magnetoterapia fue eficaz en los pacientes con síndrome de pinzamiento de hombro y hombro doloroso, lo cual se demostró estadísticamente en la disminución del dolor, el aumento de la capacidad funcional
y el funcionamiento general del hombre. Aquí les dejo las referencias bibliográficas y con esto acabamos. Gracias.